Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo tema el día de hoy, el cual tiene como título ¿Por qué se da el desequilibrio en los ecosistemas? Vamos a hablar sobre la contaminación. La contaminación consiste en el uso y el vertimiento descontrolado de agentes biológicos, químicos y físicos en los ecosistemas. Altera de forma perjudicial su dinámica, produce desequilibrio ambiental y pérdida de recursos naturales. Los tipos de contaminación. Los factores bióticos y abióticos se afectan por la contaminación. El aire, el agua y el suelo son sensibles a la introducción de elementos extraños en el ambiente. Entre ellos tenemos la contaminación del agua, la contaminación del aire y la contaminación del suelo. La contaminación del agua se presenta por vertimiento de aguas producto de los siguientes usos domésticos, agrícolas, mineros o industrial. El doméstico contiene microorganismos causantes de enfermedades y detergentes como fosfatos que aumentan el crecimiento de algas que consumen el oxígeno disponibles a su espuma y no permiten una adecuada oxigenación. El agrícola contiene fertilizantes como nitratos que promueven el crecimiento de algas y pesticidas. Tenemos el minero, que contienen sustancias tóxicas como mercurio, plomo y arsénico. Y por último, tenemos el industrial, que poseen temperaturas elevadas que promueven el desarrollo de algas. También se da la contaminación por derrames de petróleo. La contaminación del aire se presenta por la combustión de carbón, el uso de derivados del petróleo en los automóviles y las actividades industriales que producen partículas de suspensión, monóxido de carbono, compuestos de plomo, óxidos de nitrógeno y azufre, clorofluorocarbonos, entre otros, que se acumulan en la atmósfera y producen las lluvias ácidas, efectos invernadero y destrucción de la capa de ozono. La contaminación del suelo se presenta por el vertimiento de sustancias tóxicas como los metales pesados, procedentes de las baterías, las actividades mineras, los fertilizantes, pesticidas de uso agrícola y derivados del petróleo. En algunos casos, las plantas pueden incorporarlos y pasarlos a las redes alimentarias. La explotación indiscriminada de recursos. Cuando los factores bióticos y abióticos son usados por el hombre, se denominan recursos naturales. De acuerdo con su duración, se clasifican en renovables, que pueden ser utilizados indefinidamente y están condicionados a la capacidad de recuperación del ambiente. Ejemplos, tenemos el agua y los bosques. Pero también tenemos los no renovables, que se encuentran en cantidades limitadas como los recursos mineros. El ser humano ha hecho mal uso de los recursos renovables al explotarlos sin control mediante algunas acciones perjudiciales. La tala de árboles. Los árboles se cortan para producir papel, utilizar su madera, obtener zonas de cultivo y pastoreo. Los casos más graves se registran en el Amazonas brasileño. La caza y la pesca. La captura y la muerte de especies animales para obtener carne y grasa, como es el caso de muchas especies del río Magdalena y como trofeos. El caso más representativo es el de las especies africanas. El tráfico de especies. La adopción de especies silvestres como mascotas, aunque sus características no sean las apropiadas para un hábitat doméstico, gran parte de la diversidad biológica del país se encuentra amenazada por esta actividad. Guacamayas, loros, micos, tití, perezosos, entre otros animales. La introducción de especies foráneas. La actividad comercial de especies que llegan a ecosistemas donde desplazan a los organismos nativos y alteran su dinámica. Algunos ejemplos del país son pinos, eucaliptos, cerdos, ganado vacuno y ovino y abejas africanas. Esta es una práctica que se ha desarrollado desde siglos atrás. El cambio climático. En los últimos siglos, la actividad humana ha transformado drásticamente la dinámica del planeta. Uno de los aspectos que ha sufrido grandes modificaciones es el clima. De acuerdo con estudios históricos de los fenómenos meteorológicos mundiales, se registra un creciente cambio en los principales componentes del clima, como la temperatura, composición y densidad de la atmósfera, vientos, regímenes de lluvia, cantidad de radiación solar que entra a la Tierra, entre otros. El calentamiento global. El calentamiento global se define como el aumento de la temperatura global
a consecuencia del efecto de invernadero. Ante este fenómeno se creó el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el cual concluyó que el aumento de la temperatura en el planeta en el siglo XX fue del 0,6 grados centígrados y se proyecta un aumento del 5 grados centígrados más para este siglo. El efecto invernadero es el aumento de la temperatura por la retención de calor proveniente de las actividades humanas y la radiación solar. La atmósfera está conformada por gases que actúan como filtro de los rayos solares y retienen calor que ayuda a mantener la vida en el planeta. La actividad industrial ha aumentado la concentración de gases como el dióxido de carbono, que es el CO2, el clorofluorocarbonos, óxido nitroso, que impiden la salida del calor y por tanto aumenta la temperatura. Problemas asociados a este efecto son sequías prolongadas, terrenos desfertilizados, inviernos intensos, lluvias ácidas, derretimiento de glaciares y casquetes polares. El oscurecimiento global se debe al aumento de partículas en suspensión, como aerosoles y el hollín, producto de la combustión de las industrias y el uso de los automotores. Estas partículas impiden la entrada de luz e interrumpen el ciclo del agua. Las acciones de prevención del desequilibrio ecológico. Estas acciones de prevención se rigen por el Protocolo de Kioto, que se implementó en el año de 1989, con el objetivo de reducir la producción de gases causantes del efecto de invernadero. Este protocolo fue ratificado en el 2012 por los países que producen mayores emisiones de carbono. No se comprometieron a su implementación, pues se requiere adoptar fuentes de energía limpia en las industrias, es decir, no provenientes de combustibles fósiles como los derivados del petróleo, y ello puede desestabilizar sus economías. Acciones del ser humano para evitar el cambio climático. Por pequeñas que parezcan las acciones de cada individuo, tienen gran importancia para recuperar el equilibrio ecológico. Es urgente desde cada vivienda y la escuela se conviertan en hábitos. Tenemos el reciclar. Separa los residuos orgánicos, cáscaras de frutas, de huevos, sobras de comida, material vegetal y animal, de aquellos que pueden reutilizarse como el papel, plástico, metal, vidrio o como el licopor. También debes ahorrar agua. Cierra la llave cuando cepilles tus dientes o enjuagarte o enjabonarte en la ducha. Al lavar la ropa, lavar la loza o en una sola tanda, no juegues con agua. Otra acción sería sembrar un árbol. Un solo árbol consume 1 tonelada de dióxido de carbono a lo largo de su vida, así que sería muy bueno que sembraras árboles. Otra es usar bombillas. Cambia las bombillas convencionales por bombillas ahorradoras. Esto es muy beneficioso para el ambiente porque deja de consumir o deja de producir hasta 45 kilogramos de dióxido de carbono. Utiliza los electrodomésticos solo cuando sea necesario. Usa la lavadora con la carga completa, lava y plancha un día a la semana y desconecta los aparatos electrónicos. Ten en cuenta que los aparatos eléctricos conectados consumen energía aunque estén apagados. Otra es usar el transporte público. Camina, monta en bicicleta. Esto fortalece la salud y reduce la producción del CO2. Y por último, mantente informado. Conoce las nuevas estrategias para el cuidado del ambiente y la conservación del mismo. Así que chicos, hemos llegado al final de nuestro video del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho de este tema. Así que los invito a que compartan con sus amigos y puedan suscribirse a este canal. Así que los veo en una próxima clase. Chao, chao.